Muy buenas, futuros técnicos. Hoy os traemos un móvil que ha pasado por un accidente bastante trágico. Lo han atropellado con un coche y vamos a probar a cambiar la pantalla. ¿Conseguiremos que encienda cambiando solamente la pantalla? Quédate hasta el final del vídeo para saber si conseguimos que encienda. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Comenzamos! El primer paso será retirar los dos tornillos inferiores utilizando un destornillador Pentalobe. A continuación, comenzaremos a despegar la pantalla utilizando una cuchilla para apalancar un poco la pantalla y seguido utilizaremos un spatcher para despegar el marco de la pantalla del chasis del dispositivo. Es importante recorrer todo el lateral del dispositivo hasta que el marco quede completamente despegado. Y una vez tenemos despegada la pantalla por completo, comenzaremos a desmontar el blindaje que cubre el conector de la batería. Para realizar este proceso debemos utilizar un destornillador Y06. El siguiente paso será desconectar el bracket de la batería utilizando de nuevo el spatcher para no dañar la placa base. Y ahora que ya tenemos la batería desconectada, podemos continuar de forma segura desmontando el blindaje que cubre los flecks de la pantalla. Utilizaremos de nuevo el destornillador Y06. También recordarte que todos los repuestos y herramientas utilizados en este vídeo puedes conseguirlos en nuestra tienda online componentesmobile.es. A continuación desconectaremos los flecks de la pantalla utilizando el spatcher y ejerciendo una ligera palanca en el lateral de los conectores. Ahora vamos a mudar el altavoz auricular y el flex que incluye los sensores de proximidad a la pantalla nueva. Para desmontar el altavoz auricular vamos a utilizar el destornillador Y06 y el destornillador Phillips 00. Para despegar el flex del sensor de proximidad, vamos a utilizar unas pinzas de punta fina y vamos a despegar cada uno de los componentes del bisel de plástico de la pantalla. Este proceso recomendamos hacerlo con paciencia, ya que dañar este flex podría suponer quedarnos sin el reconocimiento facial de Face ID. A continuación realizaremos el mismo proceso de antes pero a la inversa.
Ayudándonos de las pinzas de punta fina, vamos a colocar cada uno de los sensores sobre el bisel plástico de la pantalla. Y una vez tenemos bien fijados los sensores, empezaremos a montar el altavoz auricular utilizando de nuevo el destornillador Y06 y el destornillador Phillips 00. Y ya tendríamos lista la pantalla para conectarla a la placa base. Para conectar los flex de la pantalla en la placa base, podemos sobreponerlos con las manos y a continuación asegurar que están bien fijados ejerciendo una ligera presión con el spatcher. Para realizar el montaje del blindaje de los flex de la pantalla, sobrepondremos el blindaje haciendo que coincidan los agujeros y a continuación comenzaremos a atornillarlo utilizando el destornillador Y06. Y una vez tenemos montado el blindaje, conectaremos el flex de la batería sobreponiéndolo con las manos y asegurando su conexión, ejerciendo una ligera presión con el spatcher. Ahora montaremos el blindaje del conector de la batería con el mismo procedimiento de antes. Lo sobrepondremos haciendo coincidir los agujeros y a continuación lo atornillaremos utilizando el destornillador Y06.
Ahora vamos a fijar la pantalla al chasis. Comenzaremos introduciendo la parte superior de la pantalla haciendo coincidir los dos anclajes del marco con el chasis, y a continuación fijaremos el resto del marco por los laterales. Ejerceremos una ligera presión con los dedos hasta que quede sellada por completo. Por último, fijaremos los dos tornillos inferiores utilizando el destornillador Pentalobe. Y ahora vamos a probar a ver si enciende. Y aunque parece que se ha hecho un poco de rogar, tenemos manzanita a la pantalla, lo cual es todo un logro. Como ha encendido, el siguiente vídeo será realizar el cambio de chasis completo para dejar el móvil como nuevo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para no perderte nuestros vídeos.